Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, buenas perfecto. noches. Buenas noches. Ya ya estamos todos. No sé, a ver, creo que ya estamos. Buenas noches. Noches. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí, pues. Ok, espérenme un momentito. Listo, entonces ya empezamos, ¿sale? Ya estamos todos. El día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo. La última vez vimos infecciones de vías respiratorias altas, ¿sí? Lo cual abarcó faringoamigdalitis, rinofaringitis, sinusitis, vimos laringotraqueitis y quedamos que íbamos a revisar las infecciones que puede ocasionar el Streptococcus pyogenes. ¿Qué encontraron? A ver, Josué, a ver, Ricardo,
¿Sí me están escuchando bien? Bueno, yo lo que encontré del Streptococcus piógenes Ujú. puede causar neumonía, Neumonía. Ujú. meningitis, ¿Cómo? infecciones del oído, a lo que Otitis. le Ajá. llaman también mastoiditis, Ok, sí. bacterias en la sangre, que viene siendo bacteriemias, Bacteremia, sí. o infecciones de los huesos, como lo que le llaman osteomielitis, Perfecto. anginas, faringoamigdalitis, Faringoamigdalitis, mejor dicho, faringoamigdalitis. Ah. adenopatía cervical y, Sería ujú, y algunas infecciones graves de la piel, entre otras. ujú. Piel y partes blandas, ¿no? Una muy importante, Ajá, la fascitis necrotizante. perfecto, esa no la apunté. Ujú. A ver, ¿Josué encontró alguna otra o Ricardo? Bueno, nos damos cuenta que el Streptococcus pyogenes es una bacteria muy versátil, ¿no? Puede afectar desde la piel, la vía respiratoria, los huesos, infectar, bueno, o colonizar, mejor dicho, el tejido sanguíneo. Ujú. Entonces, pues sí, de hecho, anteriormente se le conocía como la bacteria come carne, ¿no? Sobre todo por la fascitis necrotizante que puede generar. Entonces, bueno, dentro de las enfermedades vemos también que está involucrada la neumonía, que precisamente es uno de los temas que vamos a ver en infecciones de vías respiratorias bajas. Empezamos. Bueno, como definición tenemos aquí que es un proceso infeccioso que afecta al trato respiratorio inferior, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? Se estima que 4 de los 14 millones de niños menores de 5 años que mueren cada año en el mundo mueren por una neumonía. Entonces es importante aprender hoy a identificar a los pacientes que tengan neumonía y sobre todo que tengan algún riesgo de pues fallecer por la misma neumonía. La mortalidad es más acentuada en los estados del sur de México, ¿no? Si alguien es de los estados del sur de México, pues aquí lo tenemos. Ujú. Bueno, una neumonía es una infección del parénquima pulmonar, ¿sale? O sea, del tejido funcional pulmonar, lo cual puede llevarnos a un círculo vicioso, donde al estar afectada la función del pulmón, se ve disminuida la captación de oxígeno y con la misma captación de oxígeno, pues disminuye la capacidad de producir energía del metabolismo aerobio. Una disminución de la producción de energía a través del metabolismo aerobio global puede producir una pobre respuesta inmunológica. Recordemos que el sistema inmunológico para responder necesita energía. Un paciente para recuperarse de una infección necesita energía. Y si se está comprometiendo la obtención de energía por la falta de oxígeno, pues el paciente tiene riesgo de no poder defenderse de la infección sigue avanzando, abarca mayor cantidad de tejido pulmonar, por lo tanto disminuye la cantidad de oxígeno que se puede captar, disminuye la energética global, disminuye la capacidad de respuesta, la infección avanza, ¿sí me explico? Y regresamos al círculo, avanza la infección, disminuye el tejido pulmonar funcional, disminuye la cantidad de energía que podemos producir, disminuye la respuesta inmunológica, la infección avanza. ¿Sí queda claro? Sí, sí, Muy bien. Bueno, ahora es importante distinguir en una radiografía el tejido pulmonar sano. Las densidades radiográficas van de lo menos denso o de lo menos opaco o lo más lúcido, también se le puede llamar, a lo más opaco. En una radiografía, lo menos opaco o también dicho, lo más lúcido es el aire. Y los pulmones es un tejido lleno de aire. Por lo tanto, en una radiografía con un pulmón sano, vamos a ver la cavidad torácica llena de aire.
o sea, radiolúcida, ¿sí? Radiolúcido quiere decir que se ve negro, oscuro. Vean, por ejemplo, aquí en esta imagen, el borde inferior derecho, se alcanza a ver que esta parte pues ya no salió del organismo del paciente, ¿no? Pero así de negro se ve el aire. Entre más denso sea el ambiente, o el aire, o el tejido, pues más opaco va a ser. Entonces aquí tenemos el siguiente elemento, que puede ser el gas, ¿no? El líquido tiene una densidad superior, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Ujú. Que ahí es donde está la flecha. Donde está la fecha, pues podríamos ver algunas imágenes de consolidación, que es lo que provoca una infección, ¿no? Pero bueno, ahorita pasamos a eso, ¿no? Les decía yo que lo siguiente sería partes blandas, ¿no? Entre grasa, músculo puede ser, el agua seguiría, y después tenemos el calcio de los huesos, ¿no? ¿Qué sería lo más opaco que podemos ver en una radiografía? Alguna estructura metálica, ¿no? Si un paciente tiene metal en los dientes, o si tiene sus aretes, o si tiene algún material metálico en su aparato, ¿sale? Se va a ver muy opaco, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se señalan son áreas de consolidación. Consolidación quiere decir que donde había un tejido gaseoso, o sea, mejor dicho, ¿no? Un tejido lleno de aire, como es el pulmón, ahora se ha sustituido por uno más sólido, más denso, ¿sí? Eso es típico de las infecciones del parénquima pulmonar, que el aire del pulmón se sustituye por estructuras sólidas, ¿no? O se le llama consolidación. ¿De acuerdo? Ahora Ujú. a lo mejor vamos a ver unas imágenes más claritas, ¿no? Bueno, la etiología, pues, ¿qué es la causa? Tenemos aquí que va a variar mucho con la edad, ¿no? En primer lugar, tenemos virus como la influenza y la parainfluenza, ¿sale? Uno, 2 y 3. Bueno, la influenza A y B y parainfluenza uno, 2 y 3. El adenovirus y el virus sincitial respiratorio, que sí ya lo hemos mencionado en otras clases, ¿no? Esto sobre todo va a afectar a los niños, ¿de acuerdo? El Streptococcus pneumoniae, que es de la misma familia que el Streptococcus pyogenes, pero aquí, en vez de piógenes, es pneumoniae, también es un causal importante de neumonías. Tenemos Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Legionella. Que bueno, ya esas son infecciones más raras, ¿no? Podríamos decir que las más frecuentes son las virales y por Streptococcus pneumoniae. Algunos otros agentes etiológicos sería el Mycoplasma pneumoniae. No sé si se acuerdan que vimos una clase de Mycoplasma pneumoniae que generaba una neumonía atípica, Ujú. ¿sí? Sí. Metaneumovirus, Toxoplasma, Histoplasma, algunos hongos, ¿sale? Y Clamidia trachomatis, que también pues, serían de los más raros. Estas infecciones por hongos son más frecuentes en pacientes con alguna inmunodeficiencia, como los pacientes que tienen VIH. Muy bien. Otros agentes como los que causan el sarampión, la rubiola, la tifoidea pueden producir neumonía en forma secundaria. A ver, aquí no sé por qué pasa Se, esto. se cortan. Ujú. Los agentes causales más frecuentes de la neumonía varían de acuerdo con la edad, las estaciones del año, el estado inmunitario del individuo y el estado nutricional, también el estrato socioeconómico. Entre el 60 y 70% de los casos de neumonía son causados por virus, como les mencionaba, y el 30 al 40% por problemas bacterianos. Aquí lo vemos. Mm. Profe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Ah, gracias. Pues, Ya, gracias. hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda o pregunta?
Oiga, profe, ¿qué tan partícipe podría ser en la complicación de alguna de estas enfermedades la cándida? La cándida es un hongo que puede generar infecciones de todo tipo, ¿no? Es una micosis que puede ser superficial, que puede ser subcutánea, que puede ser profunda, que puede ser sistémica, ¿no? O que puede más bien ser oportunista. Se le considera, de hecho, de los principales oportunistas. Entonces, sí puede estar involucrado, sí puede generarlo, no en pacientes inmunocompetentes. La cándida, en casi todas sus presentaciones, es una infección de inmunodeficiencias. Por ejemplo, la infección más común por cándida, pues es la genitourinaria, ¿no? Sobre todo en mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas variaciones del pH vaginal por diferentes causas, ¿no? La ropa muy ajustada, malos hábitos higiénicos, ¿no? Una nueva pareja sexual. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, ese estilo de vida puede hacer propenso a la persona a generar una infección, ¿no? Pero cándida tenemos o podemos encontrar en la microbiota vaginal normal. Sin embargo, al haber alguna inmunodeficiencia o algún desequilibrio de la microbiota, pues vienen las infecciones por cándida, ¿no? Que una cándida albicans sí puede generar una neumonía, sí lo puede generar, pero sería en un paciente inmunodeficiente. Sobre todo, pues hablando de los pacientes con VIH, ¿no? Homeopáticamente, ¿cuál es la que más se usa para combatir la candidiasis? Pues ahí entrarían los medicamentos, sobre todo de la psicosis, ¿no? Por ejemplo, estas mujeres que tienen flujos vaginales constantes responden bien al tratamiento con occidentales. Podría entrar esta fisagre también, ¿no? También medicamentos de la psicosis. Sí, porque he usado esta Flusagril. A veces Exacto. uso Cantaris, pero no sé. Cántares podrían ser, ¿no? Si el apetito sexual, bueno, eso tiene mucho que ver, ¿no? El apetito sexual de la paciente se ve aumentado en las infecciones, ¿no? Un paciente que tiene una infección puede tener aumento del apetito sexual, ¿no? Así De es. hecho, la Mm, mosca española, que es Cántaris vesicatoria, se describe muy bien como un afrodisíaco, ¿no? Esto es ento- lo interesante, ¿no? Podemos ver un poquito el comportamiento de los microorganismos y algunos hasta parece como si pensaran, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de que es un paciente que tiene una inflamación, ¿sale? Genital y un apetito sexual aumentado, ¿qué va a provocar eso? Pues que a lo mejor el paciente, a pesar de tener la infección, sostenga las relaciones transmitiendo la infección, ¿no? Que al final de cuentas, pues es lo que quiere el microorganismo o lo que necesita el microorganismo. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Existe gran dificultad para la determinación de los agentes etiológicos de las neumonías, hasta en un 24 a 56% de los casos. Incluso no se identifica algún agente. Sin embargo, virus sincitial respiratorio y virus de influenza parecen ser los agentes más frecuentes en niños pequeños, como les había dicho, ¿no? En los adultos, los patógenos más frecuentes en casos de neumonía ambulatorios son Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y Haemophilus influenza. ¿Sale? Otra forma de clasificar las neumonías son las neumonías que se adquieren en la comunidad. O sea, que si ustedes, por ejemplo, van en el metro y hay un paciente con una neumonía por Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Les tose en la cara, ustedes no se pueden ni mover porque van todos apretados, pues pueden adquirir el microorganismo y con ello la neumonía, ¿sí? De la misma comunidad, o sea, pues en la calle, ¿no? Lo cual lo diferencia de la neumonía adquirida en los hospitales. Porque en los hospitales, pues también, a pesar de que se trata de que sea un ambiente estéril, o bueno, no estéril todo el hospital, ¿no? Sino un ambiente higiénico, pues vemos que se concentran pacientes con todo tipo de infecciones. Entonces,
Eso puede provocar que un paciente que va a lo mejor a hospitalizarse por una diabetes mal controlada, esté en contacto con algún paciente que tiene una neumonía por Streptococcus pneumoniae. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se contagia en el mismo hospital. La cuestión es que en los hospitales, al haber medicamentos, al haber antibióticos, podemos toparnos con algunas bacterias que han generado ya resistencia a los antibióticos. Eso es lo peligroso, ¿no? Resulta ser más peligrosa una neumonía adquirida en el hospital. ¿Vale? La epidemiología nos dice que la morbilidad de las neumonías aún es elevada. Los casos notificados a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud son aproximadamente de 170,000 al año y 50,9% de ellos se reportan en niños menores de 5 años. A ver, vamos a pensar que la neumonía es una infección, ¿no? Que empezó o que casi siempre empieza con una infección de vías respiratorias superiores. ¿Qué condiciones creen ustedes que puede favorecer que esa infección de vías respiratorias superiores descienda a los pulmones? A ver, los escucho. El, Pues el, que, perdón compañero, adelante, adelante. no, el pH, la acidez que pueda tener la mucosa para desarrollar eh, mayor esputo, mayor flema. Bueno, más que la acidez o la alcalinidad, Ujú. pensaríamos en la irritación, ¿no? Los ácidos pueden irritar, las bases importantes también pueden irritar. ¿Qué irritantes conocemos de la vía respiratoria? Contaminantes ambientales, como pueden ser químicos para limpieza, el cloro, el amoníaco, eh, gases como contenidos en el smog. Sí, perfecto. De entrada, la contaminación ambiental juega un papel importante, ¿no? ¿Qué otra cosa? A lo mejor es un factor que difícilmente podemos cambiar, ¿no? Porque, pues a menos que nos vayamos a una playa o algo así, podremos encontrar un ambiente un poquito más limpio, ¿no? El cigarro Ujú. también es un contaminante y es un irritante importante de las vías respiratorias, ¿sí? El aire acondicionado también. El viento frío seco, que ya lo vimos, también puede irritar la vía respiratoria, ¿no? Eso por medios físicos, ¿ok? Ahora, si un paciente es inmunocompetente, su sistema inmunológico puede contener la infección en la garganta, puede contener la infección en los senos paranasales. ¿Por qué una infección desciende a los pulmones? Porque no tenemos un sistema inmunológico competente. Ahora, ¿qué factores pueden provocar un sistema inmunológico incompetente? La desnutrición, Pues sí, ¿no? Lamentablemente es una de las causas más importantes en México de inmunodeficiencia, la desnutrición. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tipos de medicamentos pueden ser? A ver, piensen en lo que conecto a la computadora, ¿no? Para la ¿Qué? desnutrición, No, no, la desnutrición es un factor, ¿no? Ya lo mencionamos. Ahora, ¿qué otros factores pueden provocar inmunodeficiencias? Yo les preguntaba de medicamentos, ¿algún medicamento que pueda generar inmunodeficiencias? sí, los corticosteroides. Exactamente, ¿no? Ahora, ¿qué opinan ustedes de cuando un paciente tiene una infección de vías respiratorias superiores, le den corticosteroides? Pues sería agravante, ¿no? Claro, Pero actualmente el médico general
hace mucho eso. Pues sí, muchas veces a los médicos lo que les interesa es sacar al paciente de ese, pues sí, ¿no? Como que de ese apuro o de ese sentirse mal para pues sentirse ellos que le están dando un buen tratamiento, ¿no? Claro, los corticosteroides son potentes antiinflamatorios, ¿no? Van a hacer sentir mejor al paciente con inflamación, siempre, como si fuera magia. Ustedes pueden ver un paciente con artritis que le dan por primera vez esteroides y dice, no, yo me tomé eso y me fui a una fiesta y bailé, canté, hice de todo. Sí, los corticosteroides son casi mágicos en ese aspecto, ¿no? Para el paciente. Sin embargo, recordemos que son potentes inmunosupresores, son potentes antiinflamatorios, ¿sí? Y tienen la capacidad de enmascarar los verdaderos problemas que tiene nuestro paciente, ¿no? El origen no lo están alterando. Muy bien. Entonces aquí lo que vemos es una mala práctica de prescribir corticosteroides a los pacientes. Los corticosteroides, yo se los he dicho, ¿no? Con medicamentos de urgencia, medicamentos de rescate, pueden servir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida del paciente o el uso de los medicamentos. Bueno, se justifica. Pero utilizar corticosteroides para tratamientos crónicos, yo no se los recomendaría. Incluso para eventos agudos que no este, comprometan la vida del paciente, pues tampoco lo recomendaría, ¿no? Vemos un paciente que, no sé, a lo mejor se esguinzó un tobillo y le dan corticosteroides. ¿Por qué le van a dar un antiinflamatorio tan potente? Sí, estoy de acuerdo que hay mucha molestia y todo, ¿no? Pero no es algo que compromete la vida del paciente. Un antiinflamatorio no esteroideo le puede servir igual, ¿no? Ahí tenemos los medicamentos también. Puede haber árnica untada, árnica tomada. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedamos aquí? Ah, bueno, otros factores que puedan provocar inmunodeficiencia. El estrés ya lo hemos mencionado también en algunas ocasiones, ¿no? La mala calidad del sueño, un paciente que no hace ejercicio, todo eso contribuye. La fuente de contagio la constituyen casi siempre las secreciones nasales o vocales de personas infectadas y el mecanismo de transmisión es el contacto directo. Bueno, lo vivimos en carne propia con lo del COVID-19, ¿no? Ustedes ya saben que estornudar, toser, eh, provoca que se liberen microorganismos que pueden contagiar a otras personas. Incluso hay pacientes que dicen, no, pues yo no estoy tosiendo, yo no estoy estornudando. El simple hecho de hablar puede expulsar microorganismos. Entonces, ¿qué es lo recomendado? Pues si un paciente tiene una infección, una neumonía, pues que use cubrebocas y también las personas que estén a su alrededor, como lo vimos en la pandemia. El periodo de contagiosidad es muy variable y depende del agente etiológico. Casi siempre es menor de 7 días, pero puede prolongarse varias semanas. Aquí lo vemos, ¿no? Obviamente esto es muy frecuente pues en los niños porque pues están en contacto con otros niños en las escuelas, en las guarderías y que pues seamos sinceros, ¿no? Los niños todavía no tienen una conciencia de la higiene, ¿no? O sea, el niño a lo mejor tose y se tapa la boca, estornuda, ¿sí? Ni siquiera se lava las manos. ¿Queda claro? Ujú. Ok. En cuanto a la patogenia, tenemos aquí que los agentes microbianos pueden llegar a los pulmones directamente por la vía aérea, una neumonía primaria. También pueden llegar por vía sanguínea, que sería una vía hematógena, una vía linfática o por contigüidad, como por una neumonía secundaria. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, ustedes mencionaron que el Streptococcus pyogenes puede provocar o puede más bien migrar hacia la sangre y de la sangre pues puede llegar a cualquier lado, ¿no? Incluyendo los pulmones. Eso sería una neumonía secundaria. Es muy probable que la mayoría de ellas sean inicialmente virales y que después se superponga la infección secundaria con bacterias. Ok, hablando de inmunodeficiencias, si nuestro sistema inmunológico está, pues, entre comillas, distraído con un virus, le da más posibilidad a una bacteria de entrar y provocar infección, ¿sale?
Muy bien. Entonces, empezando con la neumonía primaria, tenemos aquí que en las neumonías primarias el periodo de incubación es variable de acuerdo con el agente etiológico, ¿no? Oscilando entre 1 y 7 días después de la exposición. A ver, aquí se corta. Son determinantes los mecanismos de defensa inespecíficos y específicos, como la movilidad ciliar, o sea, la movilidad de los cilios que tenemos en nuestra vía respiratoria, el moco, la integridad de la mucosa epitelial, ya se los dije, ¿no? Miren, fíjense aquí también que podemos incluir medicamentos que suprimen el moco, como los antihistamínicos. Una IgA secretoria, la calidad y la cantidad de inmunoglobulinas o anticuerpos producidas, la actividad, ¿qué dice aquí? De polimorfos nucleares y macrófagos, pulmonares alveolares, macrófagos pleurales, actividad de citotóxica antiviral por los linfocitos T contra la invasión por cualquiera de los microorganismos causantes de la neumonía. ¿Ok? O sea, vean cómo entran en juego todos nuestros sistemas de defensa, ¿no? Desde la inmunidad innata, que abarca el epitelio, perdón, el epitelio respiratorio, hasta las células de la inmunidad inespecífica, ¿no? O la inmunidad innata. Macrófagos se mencionaron, ¿sí? Neutrófilos, bueno, que serían polimorfonucleares. La inmunidad adaptativa o específica, los linfocitos T, los anticuerpos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Todo debe funcionar bien para que podamos defendernos de los microorganismos, ¿no? Si algo de todo esto no funcionara, pues entonces se facilita la infección. Bueno, aquí tenemos desde el punto de vista histopatológico de las neumonías, que se clasifican en 4 tipos fundamentales. Uno, que es la neumonía lobulillar o bronconeumonía, la neumonía intersticial o bronquiolitis, la neumonía lobar o segmentaria y formas especiales. Pues fíjense que hasta eso esta clasificación ya es un poquito antigua, ¿no? De forma más típica o más actual, mejor dicho, más actual, se clasifican en neumonías típicas, atípicas. ¿Sale? Entonces, bueno, A ver, las neumonías típicas, ¿sale? Suelen sí, afectar un lóbulo pulmonar nada más. ¿Sale? Entonces veremos en una radiografía una imagen como solamente un lóbulo consolidado. En las neumonías atípicas podemos ver un patrón como en parches, ¿no? Como lo vemos aquí, que hay varias áreas de consolidación. Eso lo vemos más en las infecciones virales. ¿De acuerdo? Empezando con la neumonía lobulillar o bronconeumonía, tenemos que las lesiones son múltiples en ambos pulmones y afectan diferentes lobulillos, y la lesión se caracteriza por un infiltrado inflamatorio y exudado dentro de los alveolos. ¿Vale? Como lo vemos aquí, vean cómo se abarcó más de un lóbulo pulmonar. No sé por qué sale así. Ya. En una neumonía intersticial o una bronquiolitis hay un infiltrado bronquiolar e intersticial, es decir, en los tabiques interalveolares, y está libre la mayoría de los alveolos y en ellos tarde o temprano hay trasudado. Sin embargo, el virus incitial respiratorio que ocasiona la neumonía intersticial puede producir necrosis bronquiolar masiva. Aquí lo tenemos, ¿no? Vean el patrón.
El patrón que es como si estuviera rayado, o sea, la Ujú. consolidación está como rayadita. Sí, hay una consolidación solamente, digamos, como en los bronquios, ¿no? En los broncos y bronquiolos. No abarca o no completa un lóbulo pulmonar, ¿no? Mm, En la neumonía lobar o segmentaria, tenemos las lesiones inflamatorias que abarcan todo un lóbulo y comprenden todas sus estructuras. Esta es la más común que vamos a ver. Esta es la que yo les digo, que sería como una neumonía típica por una bacteria. ¿Sí? De las formas especiales, son relacionadas con infecciones micóticas por Bordetella pertussis, sarampión, varicela, sífilis, etcétera. ¿Vale? Que bueno, por supuesto que se van a acompañar de inmunodeficiencia y de alguna otra infección concomitante, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Bueno, lo que me interesa que determinen es el patrón que puede generar cualquier tipo de neumonía, que es una consolidación. O sea, de un tejido pulmonar sano que solamente debe estar lleno de aire, encontramos áreas sólidas o consolidadas, o sea, que se han radio opacado. Ya no son lúcidas, ahora son opacas, imágenes opacas de los pulmones. Muy bien, el patrón más común será este, la neumonía lobar. Y si ustedes llegan a ver esto, o llegan a ver esto, o esto, van a pensar en una neumonía atípica. ¿Sí? De una forma más fácil de clasificar. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que algunos datos clínicos se pueden encontrar en cualquier tipo de neumonía, como son los correspondientes a un síndrome infeccioso, ¿no? Que esto yo siempre se los comento en todas las infecciones, ¿no? ¿Qué va a haber? Fiebre. ¿Fiebre de cuánto? ¿Hasta a qué temperatura le llamamos fiebre? A ver, Desde 37, casi 38 hasta 40. a ver, yo ya les había dado una No sé. cifra exacta. Ujú. Nos había dado a partir de 37.9. A ver, los demás, eso ya lo habíamos visto. El de los 37, desde los 37 es febrícula y a partir del 37.5 hasta 38 está categorizado como fiebre y ya más arriba de los 38, este, creo que nada, bueno, ya es temperatura. Pues no, a ver, no sé de dónde están sacando esa información. Yo ya les había dado la clase donde la 30, temperatura, mm, o sea, 37.5 hacia arriba es fiebre. hasta les había dado un horario, ¿no? Les dije en el turno matutino hasta qué temperatura es normal. Ay, ya no me acuerdo.
¿Nos lo puede repetir? Acuérdense, ¿no? En el turno matutino de 37.3 para arriba, pues ya es fiebre, ¿no? En la tarde, que la temperatura es más alta, se puede permitir hasta un 37.7. Más de 37.7, pues ya es fiebre, ¿no? Bueno, 37.7 para arriba. Entonces es importante saberlo, ¿no? Porque si no, ¿cómo van a saber que su paciente tiene fiebre? Anorexia. También lo mencionamos siempre en las infecciones. ¿Qué es la anorexia? Falta de hambre. De hambre. No tiene apetito. Puede haber vómitos y un mal estado general, ¿no? Si acaso aquí nos faltaría dolor, ¿no? Que puede haber dolor en alguna parte del cuerpo. Síndrome de insuficiencia respiratoria, que hay disnea, sensación de falta de aire, polipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, aleteo nasal, tiros intercostales, ¿sale? Cianosis, que es ya el cambio de coloración por falta de oxígeno. Y podemos encontrar tos, cuyas características varían de acuerdo con el momento evolutivo y por lo general es seca al principio y posteriormente húmeda. Ujú. Esto apréndanselo para todas las infecciones. Un cuadro infeccioso va a tener fiebre, anorexia, mal estado general y dolor. Siempre. ¿Y debilidad o fatiga? Pues eso entraría en el mal estado general, ¿no? Ok, tienes razón, ok. Pero sí, sí puede ser. Muy bien. La intensidad de todos estos signos clínicos variará de acuerdo con la gravedad del caso. Es importante señalar que en el recién nacido a menudo no hay fiebre, sino distermias y generalmente no hay tos. Pues distermias es que puede el paciente ir de la hipotermia a la hipertermia. En la mayoría de los casos, los datos clínicos permiten establecer el diagnóstico diferencial entre los diversos tipos de neumonía. Muy bien, aquí lo vemos, ¿no? Acuérdense que lo recomendado pues es la temperatura bucal, ¿no? Y con un termómetro de mercurio es lo ideal, pero bueno, ya nos estamos adaptando porque pues el termómetro de mercurio ya luego es muy complicado de cuidar porque se rompe y luego es un problema para recogerlo, ¿no? Ujú. Tenemos la opción de un termómetro digital, pues traten de invertir en un buen termómetro digital, ¿no? De esos que se pueden lavar, que son resistentes al agua, para que lo puedan utilizar en la boca y luego lavar, como si fuera una cuchara o un traste, ¿no? Si ustedes lo lavan bien, pues lo puede utilizar otra persona después. En cuanto a la neumonía lobular o bronconeumonía, inicia con fiebre, tos y rinorrea. Después presentan signos de insuficiencia respiratoria y la exploración del tórax revela estertores alveolares diseminados. Es un sonido, los estertores, es un sonido grueso que yo ya les había dicho que vimos en Antimonum tartaricum, ¿no? Es como un gatito ronroneando, o como si ustedes arrugaran una hoja de papel y la extendieran, ¿no? Cuando se infla el pulmón, es como si arrugaran la hoja. Cuando el pulmón expulsa el aire, es como si la desdoblara. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, maestro. En la neumonía intersticial o bronquiolitis tenemos que inicia con signos de infección respiratoria superior, pero en una etapa más temprana aparecen signos de insuficiencia respiratoria de evolución rápida, como la disnea acentuada, un tórax enfisematoso, pocos o ningún estertor alveolar. Puede haber sibilancias en la bronquiolitis. Las sibilancias son esas que por la disminución del calibre de los bronquios, bueno, en este caso de los bronquiolos, ¿sí? Se escucha como si el paciente estuviera silbando, mucho más perceptible con el estetoscopio, ¿no?
pero el paciente mete aire y cuando lo saca se escucha como si estuviera chiflando, ¿sí? ¿Eso en qué otra enfermedad lo podemos ver? Que yo les he dicho muchas veces que es muy importante distinguir la bronquiolitis de otra enfermedad, del asma. del alma, ¿no? Exactamente. Bueno, y muy objetivamente, ¿qué es lo que nos permite la diferenciación? Sobre todo la edad. Ok, Y bueno, cierto. el asma es una enfermedad que le da más a niños mayores de 2 años, la bronquiolitis menores de 2 años, ¿no? Ahora, la bronquiolitis es una infección, se va a acompañar de datos de infección, ¿no? Como que puede haber fiebre, como lo que vimos aquí, ¿no? Malestar general. Bueno, el asma también, a lo mejor no fiebre, pero sí puede dar malestar general. Datos de insuficiencia respiratoria. Entonces aquí lo que nos guía más es la edad. Si el paciente ya tiene más de 2 años y sigue con las mismas manifestaciones, pues ya pensamos más en un asma, ¿no? Oye, profesor, pero en el asma creo que no hay moco, ¿no? Sí, sí Hay hay. tos. ¿Sí hay moco? Sí, sí hay. Sí hay también bastante moco. Acuérdate que vimos que para la repertorización, bueno, para estudiar los medicamentos del asma, vimos medicamentos donde predomina el moco, ¿no? Donde el moco es lo más relevante, y otros donde lo más relevante es la disnea. Entonces, por Oh, ejemplo, antimonio intertalicum y ipecacuana son medicamentos del asma y los dos tienen gran cantidad de moco. sí, lo que pasa es que yo tuve asma y nunca tuve moco. Bueno, puede ser que haya variaciones, ¿no? Pero en general sí hay moco. Ok, ok, sí tuve Ujú. sibilancia, sí, sí. Exacto. Disnea, eh, cosas que no pudo uno respirar por un esfuerzo. Pero Pues sí. nunca me dio moco. Ujú. Sí, sí, cada paciente es distinto, ¿no? Pero sí, Ok, típicamente sí hay moco. ok, A lo mejor en su caso predominaba más la disnea, ¿no? A lo mejor pensar en medicamentos como arsenicum alum, como perdón, cale carbonicum, ¿sale? ok. Muy bien. Entonces seguimos. En la neumonía lobar o segmentaria, que suele iniciar con fiebre elevada, acompañada de escalofríos, dolor torácico, signos de insuficiencia respiratoria de intensidad muy variable, los cuales a veces no están presentes, y posteriormente tos con expectoración. La expectoración muestra un síndrome de condensación pulmonar, o sea, vemos esputo, ¿no? De las complicaciones más frecuentes que vemos en las neumonías se relacionan con diferentes condiciones fisiopatológicas. Alteraciones hemodinámicas como la insuficiencia cardíaca, con el proceso infeccioso como la sepsis, el choque séptico, el empiema, un absceso pulmonar, ¿no? La obstrucción respiratoria con atelectasias, o sea, el colapso de los pulmones o de algunos alveolos pulmonares, el enfisema, que es la entrada de aire y la dificultad más bien el acúmulo de aire, ¿no? Y el neumatocele. Tenemos ruptura alveolar hacia la cavidad vecina, como un neumotórax o un neumomediastino. Y desequilibrio ácido-base por la acidosis respiratoria o una acidosis mixta. Aquí tenemos una imagen del enfisema pulmonar, ¿no? Vemos el alveolo saludable y el enfisema, pues es aquí ya donde hay como un hueco donde solamente entra el aire, pero pues ya no es tejido funcional. Perfecto, perdón, ¿podría regresar la diapositiva anterior donde salía la persona agarrándose el pecho? ¿La anterior? Esa. Ya, listo, gracias. Muy bien, seguimos avanzando. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Los signos que presentan
En más del 90% de los casos son la tos y la fiebre. A la exploración física, antes de que se presente la dificultad respiratoria, se registra un aumento de la frecuencia respiratoria, la polipnea, ¿no? O taquipnea. La radiografía es de gran valor para precisar el diagnóstico. La tele de tórax, ¿no? ¿Con qué enfermedades debemos hacer un diagnóstico diferencial? En los niños con la bronquitis, la laringotraqueitis, el asma bronquial, que ya les había comentado, que sí puede ser, o sea, no es tan fácil, ¿eh? Lo mencionamos aquí, pero la bronquiolitis y el asma se confunden muchas veces. Creo que lo más, pues sí, ¿no? Lo que más nos puede guiar es la edad. Acuérdense, menos de 2 años hay que pensar en bronquiolitis. Más de 2 años, pues sí, ya, asma. Y más si tiene estos problemas recurrentes. Acidosis metabólica, cuerpos extraños en bronquios. En los tres primeros, el tipo de estertores y la radiografía de tórax ayuda a establecer el diagnóstico. Del tratamiento, pues es importante determinar cuál paciente con neumonía requiere ingresar a un hospital y cuál puede tratarse de forma ambulatoria. La presentación clínica de una neumonía con o sin insuficiencia respiratoria leve permite que un paciente pueda atenderse sin hospitalizarse, en tanto que la insuficiencia respiratoria moderada o grave implica un tratamiento hospitalario. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me puede dar chance de la diapositiva anterior un momentito, profesor? Ya está bien, gracias. El uso de antibióticos será necesario siempre que se sospeche de un origen bacteriano, lo cual sucede en todas las neumonías lobulillares, lobar o segmentarias. Esto no ocurre en las bronquiolitis, la cual suele ser viral y solamente está indicado el tratamiento antibiótico cuando existe una infección bacteriana agregada. Bueno, los antibióticos que más se recomiendan es de la familia de las penicilinas. Aquí les dejo los esquemas de antibióticos para que ustedes los conozcan, ¿sí? Pero bueno, pues va a estar más difícil que nosotros mandemos antibióticos, ¿no? Y van más diseñados al tratamiento hospitalario. La ampicilina, pues es uno de los antibióticos de la familia de las penicilinas de espectro ampliado que nos puede ayudar, ¿no? Porque ya a la penicilina pura, pues hay mucha resistencia bacteriana, ¿no? Y el Streptococcus piógenes, el Streptococcus pneumoniae, son muy susceptibles a la familia de las penicilinas. El tratamiento de la insuficiencia respiratoria incluye aspiración cuidadosa, humectación de las secreciones mediante un adecuado aporte de líquidos y en ambiente húmedo cuando haya secreciones espesas, ¿no? Lo más importante es la hidratación del paciente, ¿sí? Cuando un paciente tiene una infección, ya sea de vías respiratorias altas o bajas, es indispensable que esté tomando una gran cantidad de líquido, más de 2 litros al día, porque si no lo hace, si no está bien hidratado, entonces las secreciones se van a volver espesas y eso favorece la infección, ¿sí? O sea, lo ideal es que las flemas, las secreciones, el moco se puedan expulsar, ¿no? Porque es un mecanismo de limpieza. Pero si están todas espesas ahí atoradas, pues no. La oxigenoterapia solamente cuando haya signos clínicos de hipoxemia, como la cianosis. Asistencia de respiración mediante intubación y ventilador de presión positiva cuando haya signos clínicos de hipoxemia, una presión de oxígeno en sangre arterial menor de 30 milímetros de mercurio y una de dióxido de carbono mayor de 65. De medidas generales tenemos que el aporte adecuado de líquidos, electrolitos y calorías va a ayudar con la infección, ¿no? Disminución de la fiebre por medios físicos o con antipiréticos. Tratamiento de la acidosis en caso de ser necesario y de las complicaciones.
El pronóstico de las infecciones respiratorias que causan la muerte, 70% corresponden a las neumonías. ¿Sí? Ujú. En pacientes inmunocompetentes, la letalidad por neumonía es aproximadamente de un 5%. ¿Sí? En recién nacidos e inmunocomprometidos, la letalidad puede variar entre el 20 y el 50%. La mayoría de los pacientes con derrame pleural tratados en forma adecuada se recuperan íntegramente al cabo de 3 a 4 semanas. De la prevención hay medidas específicas, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Se dispone ya de vacunas eficaces para la prevención de algunas infecciones respiratorias virales, como por ejemplo la influenza, la neumocóxica y, más recientemente, COVID-19. ¿Vale? Bueno, la prevención de medidas generales se refiere fundamentalmente al mejoramiento de la nutrición, la higiene de la vivienda y de la contaminación ambiental. La lactancia materna, fíjense aquí, también es un factor de prevención muy importante, tanto en la incidencia como en la mortalidad de la enfermedad. ¿Cuántos meses debe estar un lactante exclusivamente con leche materna? Bueno, por lo general debería ser el primer año, pero hay casos que hasta se pasan y hay 3, 4 años y siguen con la leche materna. Creo que eso ya no es conveniente, ¿verdad? Pues la OMS recomienda hasta los 2 años. Pero bueno, sobre todo pues en países en vías de desarrollo, como le llaman ellos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque es una fuente de alimento. En países pobres, ¿qué es lo que quiere decir vías de desarrollo? Pues se prefiere que se alimente al niño con esto que con otras cosas, ¿no? Que no lo nutran. Entonces, hasta los 2 años se puede utilizar la leche materna. Ahora, de forma exclusiva, tienen que ser 6 meses. O sea, 6 meses de lactancia materna exclusiva. En ese tiempo, el paciente no debe tomar nada más, ninguna otra cosa, ningún otro alimento, ninguna otra probadita de nada. ¿Sale? Ya a partir de los 6 meses podemos incluir algunos alimentos poco a poco, de forma gradual, ¿no? Pero los primeros 6 meses deben ser de lactancia materna exclusiva. Profesor, en el caso de que al niño no le caiga bien la leche materna, ¿cree usted que puede haber un problema ya más de grande? Pues sí, definitivamente, ¿no? Lo más natural es la alimentación al seno materno. En caso de que no sea posible por alguna circunstancia, pues ya desde ahí hay algún problema, ¿no?, que se debe atender. Pero el problema pudiera ser del bebé o de la madre. O de ambos, ¿no? A esa edad, pues el problema, o más bien los pacientes trabajan como uno solo, ¿no? Acuérdense que también les he dicho que cuando se va a dar un medicamento homeopático a un lactante, el medicamento se le tiene que dar a la madre, ¿no? O sea, tienen una conexión tan fuerte que funcionan como un solo individuo. Si el Ok, problema es de, en el caso de, bueno, es que conozco de un caso. En el caso de que ese niño no puede beber, bueno, no puede tomar la leche de la madre porque tiene problemas, pero sin embargo le pusieron una nodriza y no hay ningún problema. Entonces el problema ahí viene siendo la mamá. podría ser, sí. Ok, Pues gracias. sí, a falta de conciencia del bebé, pues el problema casi siempre va a ser de la mamá, ¿no? Ok, Porque pues el bebé no tiene conciencia de nada. Entonces sí, si lo vemos así, pues sí, la mamá va a ser la cuestión, ¿no? gracias. Muy bien, ¿alguna duda o pregunta con este tema?
Eh, en caso de realizar exudado y antibiograma, Ajá. ujú, bueno, en el caso del exudado aparece como estreptococo, Ujú. Sí, bueno, casi como siempre una va a gama de ser, estreptococos. sí, casi siempre va a aparecer el estreptococo, ¿no? Así estemos sanos y nos hacen Ujú, un exudado, va a aparecer el estreptococo. ok, Entonces, sí, el estreptococo es un agente causal importante, pero más importante todavía es, pues, nuestro sistema de defensa, ¿no? ¿Qué tanto permite nuestro sistema inmunológico que las bacterias nos infecten? ¿Sí? ok, ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas que tengan? yo voy bien. Muy bien. Pues entonces, vamos a dejar el resto de los temas para la siguiente clase, ¿sale? Todavía nos Oiga, falta ver, ajá. oiga, profesor, me gustaría comentarle de un caso. Ahí rápido, rápido. Es un caso Ujú, que yo ya le he comentado y que tenía yo un problema de hace, bueno, este paciente de hace como más de 20, no 20 años, pero sí como 15 años y que no lo podía yo encontrarle la solución. Resultó que este paciente me vino a ver y me dijo que tenía él estaba nadando, toma clase de natación y dice que de repente pues empezó a sentir calambres en la pantorrilla y me comentó que si lo podía ayudar. Y digo, sí, fíjate que tengo por ahí una receta homeopática y que apenas la acabo de leer y habla sobre el caso. Le digo, te la voy a recetar. Y se la receté una sola vez al día. Es ujú, la magnesia fosfórica y se la receté a la 30C. ujú, Pasó, eso se estoy hablando, ya tiene como un mes y una semana aproximadamente. Pasó la ujú, semana y después me dijo, fíjese que ya casi no me dio el calambre, fue muy leve. Ah, muy bien, síguele. Pasó la siguiente semana y me dice después él, ya no me dio calambre. ujú, Y me dice, pero estoy observando algo. Esa persona que le estoy hablando es que nada más hace una vez al día. Puede comer 2 o 3 veces al día y nada más va al baño una vez al día. Y por años, ¿eh? Y por años. Y yo pues no le pude encontrar. Y me dice él, fíjese que está pasando algo raro. Ya a veces hago 2 veces al día y al siguiente día nada más hago una vez al día, pero así se va, así se va. O ujú, sea, un problema que pues la verdad sí me tenía, que me quitaba el sueño por algo que sin pensarlo lo estoy resolviendo. Sin embargo, bueno, y esa medicina, ya leyendo en la materia médica, dice que tiene constipación crónica. Y ujú, no sé si eso es, bueno, porque la verdad, pues sí era una constipación crónica que él tiene, ¿no? Pero ya dice que ya tiene ya cerca de un mes que está con esa cuestión de que a veces hace 2 veces al día y al siguiente un día, una más una vez y después 2 veces al día. Pues eso ya es una ganancia para mí, pero la verdad, pues sí me extrañó que esa fuera la medicina, profesor. ujú. Sí, pues me parece que fue el medicamento más semejante, ¿no? Que tiene la capacidad de corregir varios trastornos funcionales, que entrarían como concomitantes, ¿no? Entonces sí, ahí hay que ver que magnesio fosfórico es un medicamento que puede ser tanto lesional como funcional, ¿no? Pero pues difícilmente va a ser un medicamento sensorial. Entonces hay que buscar un medicamento más adelante
cuando surjan ya estos problemas sensoriales o estos trastornos sensoriales, que les sirva como medicamento de fondo. Supongo yo que a lo mejor el paciente es fosfórico, ¿no? Sí, es muy alto, delgado, está joven, ¿no? Como 20 años, pero mide 1,83 y ha de pesar como 70 kilos, algo por ahí. Ujú. Sí, sí es Sí, pues, fosfórico. Siempre lo he ah, catalogado como fosfórico. exacto. Entonces, pues habría que buscar un medicamento tuberculínico, ¿no? Que a lo mejor le ayude a complementar la acción del medicamento. Podría ser el mismo fósforus, podría ser natrium muriaticum, ¿no? Serían los más Okey, comunes, ¿no? Para estos casos. O sea, habría que okey, checar cualquiera de esos dos. okey, eso lo voy a analizar. Pues es lo que quería comentarle, profesor, que ahora sí que de chiripa, pero Ujú. me estoy sacando una espina de hace muchísimos años. Excelente, perfecto. Muy bien. Bueno, Pues es todo. ujú, excelente. Bueno, pues entonces si no hay más dudas, preguntas o comentarios, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta aquí. Mi nombre es Raúl Cruz y nos estamos viendo. Sí, buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.